Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, mi hermana. Buenos Buenos días, mi días hermana. para todos los que están pendientes, los que le ha de llegar este devocional, este estudio. Para nosotros puede ser un devocional y es a la vez el estudio. Estamos estudiando el libro de Juan. Este es el quinto día. Y ayer pues hablamos sobre el testimonio de Juan el Bautista. ¿Sí fue mi hermana? Sí. El testimonio de Juan el Bautista. La importancia de Juan. La importancia de Juan de dar testimonio del Señor Jesucristo para nosotros. Y hoy vamos a estudiar el Cordero de Dios. Entonces, estamos en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 29. Y vamos a leer el versículo 29. El Cordero de Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, una vez más, Señor. Espíritu Santo de Dios, sé bienvenido. Bienvenido a esta reunión con mi hermana y con aquellos que están allí, Señor, detrás de la cámara, Padre. Sé bienvenido. Muévete en medio de nosotras. Muévete, Señor, ahí donde está cada persona recibiendo, Señor, este estudio. Perdón. Espíritu Santo de Dios, usted es el único que conoce nuestra necesidad, nuestra verdadera necesidad de conocerle a usted en verdad, como usted es. Como usted ha querido darse a conocer y quiere y está dándose a conocer desde antes de la fundación del mundo. A todos aquellos que queremos conocerlo, Señor. Acercarnos a usted. Sea usted, Señor, en su palabra. Aquí estoy para que usted me use, Señor, conforme su voluntad. Porque su voluntad es la que es buena, es perfecta y es agradable para mi vida, para mi hermana y para cada uno, Señor, de los que están allí. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y miramos hoy realmente cómo Juan dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo ve venir. Y dice que vio él el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma. Y ahí vio cómo realmente se dijo: esa voz, porque después en otro evangelio que más adelante, si el Señor nos permite seguir estudiando, vamos a ver cómo realmente dijo esa voz desde el cielo: este es el Cordero, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, hemos visto
desde el Juan 1:12, cómo pasamos de ser creación a hijo. Yo soy hija. Cuando ¿te acuerdas Juan 1:12? Aquellos que lo reciben y que le creen son hechos hijos. O sea, todos aquellos que hemos recibido y hemos creído en que Él es el único y el Hijo de Dios y quien bajó del cielo y fue a esa cruz, realmente hemos recibido y hemos creído, estamos creyendo en eso, hemos pasado de ser creación a hijos. Hijos adoptados por medio del Señor Jesucristo. Pero el único hijo en que el Señor tiene complacencia es en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo tiene complacencia Él en mí? Cuando yo he recibido y he creído en el Señor Jesucristo. Entonces ahí es cuando Dios el Padre me puede ver, me puede recibir. Entonces, Juan ha venido dando testimonio, como dije ayer, tremenda revelación de Juan, porque ahí estaba el Señor Jesucristo vivo frente a él, y él tenía revelación quién era el Señor Jesucristo, a qué había venido, que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a leer Levíticos 4. ¿Cómo es que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Y cómo era que estaba haciendo el pueblo antiguamente para poder sanear el pecado delante de Dios? Entonces, mi hermana, si eres tan amable, lee Levíticos 4. Vuelvo y digo, pueden colocar pausa, o si tienen, ya se han acostumbrado siempre, antes de colocar el video, la Biblia allí al lado de ustedes, y vamos a leer Levíticos 4, del 1 al 4. Vamos a leer. Lee, mi hermana. Y habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y hace alguna de ellas, si él peca, es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo. Ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto, como expiación. Llevará el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Bueno, aquí estamos hablando en Levítico de la ley. La ley había sido dada al pueblo. Si cometían pecado, ¿cómo debían limpiarse delante de Jehová para poder presentarse? Porque no se podían presentar con pecado. Porque la palabra también nos dice que Él es santo, santo, santo. 3 veces santo. 3 veces santo. Entonces, sin santidad, nadie podrá ver a Dios. ¿Y quién entonces podrá ver a Dios? Entonces, ahí esa fue dada la ley. Si cometían pecado, ¿cómo debían ser saneados? Pero vamos adelante, vamos a profundizar. Yo sé que el Espíritu de Dios nos va a dar permanencia allí, vamos a seguir estudiando. Pero, ¿qué es la ley? ¿Para qué fue dada la ley? ¿La ley realmente fue dada para limpiarnos del pecado? Vamos a la ley normal que existe, que hay en ahorita, la ley del hombre, y están los abogados, están los fiscales, llevan a la persona que infringió la ley delante de un juicio, delante del juez, está el abogado acusador, el abogado defensor, y está la ley, infringió la ley. Esa ley que él infringió de los hombres, ¿es la que lo limpia a él del pecado? Esa ley es la que lo condena. ¿Qué quiere decir? Que le muestra, la ley le muestra lo que él hizo mal. Le está mostrando. Nos muestra a nosotros, si nosotros infringimos la ley y nos llevan a un juicio ante un juez, nos está mostrando, es que él robó, él mató, él violó, él hizo esto. Le está mostrando. ¿Ve? El fiscal en ese momento le muestra al juez, le habla, está esta persona aquí, fulanito de tal, está delante de usted, delante de este juicio, delante de estos, si en ese momento si es un juicio y hay unos, ¿cómo llaman estos que colocan? Que son los que dan el veredicto también. El jurado. El jurado.
Entonces, el juez acusador, el abogado acusador o el fiscal expone qué fue lo que hizo él. Está exponiendo cómo infringió la ley. ¿Ves? Entonces, solamente muestra. Entonces, la ley no lo va a liberar. La ley no lo libera de lo mal que hizo. Entonces, Dios no nos dio la ley para liberarnos del pecado. La mayoría de la gente cree que si cumple la ley, que hace lo bueno o que esto es porque ya lo va a liberar y lo presenta bueno delante de Dios. No, está eso mostrando lo que se hizo mal la ley. ¿Ve? Pero no es para liberarnos. Entonces, ahí está dando a Levítico. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote lleva en ofrenda un becerro limpio, sano, impone mano antes de matarlo. Exacto. Entonces, está la ley, la muestran y hay lo que va a limpiar del pecado al pueblo y al sacerdote es ese cordero. ¿Ves? Sí. Ese cordero es el que limpia del pecado, no la ley. Muchas doctrinas, muchas personas, mucha gente cree, por eso es que no es por obras, ni tampoco es la ley solamente muestra el pecado, pero no limpia, no quita el pecado, nada de lo que yo haga. ¿Ve? Ay, que yo hago, yo soy una buena persona, yo doy, yo ofrenda, yo regalo, yo voy y visito a los pobres, yo visito los hospitales, yo. No es por mí, no es lo que yo haga. No, la ley muestra y el sacerdote lleva ese becerro sin defecto. Sin defecto. Sí. Y le impone manos. La importancia de esto. Impone manos. ¿Qué es ese ritual de imponer manos? Él recibió, vamos a que yo llegué y le dije a ese sacerdote en esa antigüedad, o la persona más bien de esa antigüedad llegó y le dijo que dijo mentiras, que hizo esto, que robó al sacerdote. Entonces, el sacerdote recibió esos pecados. ¿Ve? Entonces, cuando impone las manos, es que traslada el pecado que le ha dado el pueblo, que ha confesado el pueblo, impone las manos y traslada el pecado a ese becerro sin defecto. Entonces, allí es donde lo mata y es la sangre. Porque si nosotros, y si más adelante pueden buscar en Romanos 3:23, van a ver, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ve? La paga del pecado es muerte. O sea, lo único que quita el pecado y que lo limpia es la muerte. Y que es pagar muerte. Entonces, ¿qué es? Derramamiento de sangre. Porque la sangre es vida. Pero al derramarla allí es la muerte. Y ese es lo que le daba vida al pueblo cuando era derramada esa sangre. Pero imponían las manos sobre el becerro. Y así es que se pasaba el pecado. ¿Ve? Para eso es que lo hace. Entonces quería un poco brevemente, cuando el Señor nos va dando, hay tanta profundidad, hay tanta enseñanza en esto, pero que el tiempo realmente para no hacernos como tan cansonas. Entonces, pero sí, esto es lo importante, que sepa, ahí es donde se ve por qué no es por obra nada de lo que yo haga. ¿Ve? Y está ese becerro. Entonces, aquí Juan nos dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, en el Antiguo Testamento, tenían que hacerlo, puede ser diariamente o anualmente, hacían. ¿Ustedes se imaginan cuántos becerros tenían que matar por persona? ¿Ah? ¿Cada día ustedes se imaginan? Porque era el pecado cada día y lo que hacía cada pecado. ¿Y ustedes saben cuántos? Entonces, aquí ya Juan está testificando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no el pecado de uno, ni el pecado de dos, ni de tres, ni de este, ni del otro.
Lo que habíamos dicho, lo del negro, lo del blanco, lo del estrato 4, el estrato 5, el estrato 6, o 1, o 2, o 0. No. He aquí. Y me acuerdo que en la iglesia tradicional se canta regularmente un coro. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso lo sabemos. Creo que desde nacimiento, desde muy chico hemos escuchado esa canción, ese coro en la iglesia tradicional. Pero ¿dónde está la realidad aquí en el corazón? Porque Él no está colgado en esa cruz, que también nos han mostrado en la iglesia tradicional. Y no estoy juzgando a nadie, no. Solo es una enseñanza, que el velo se pueda correr y sepamos verdaderamente quién es el Señor Jesucristo para nosotros y qué hizo. Y que no tenemos que estar adorando realmente nada aparte de Él. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es el testimonio de Juan el Bautista. Por eso no hay otro más grande antes ni después. Porque Él tiene esa palabra revelada y es la que nos está enseñando a nosotros hoy el Espíritu Santo de Dios. Dice Juan que es la importancia de ese bautismo para el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué Él tiene que bautizarse si Él no tiene que hacerlo realmente? Porque Él está limpio. Él es como ese cordero. Limpio. Santo. ¿Cuándo es? ¿Por qué Juan impone las manos al bautizarlo? Si vimos aquí en Levíticos, cómo se imponen las manos al becerro para trasladar el pecado de ese pueblo o de esa persona o del mismo sacerdote. Entonces, Juan, mire la importancia del bautismo de Juan para el Señor Jesucristo. Juan impone las manos cuando Juan, siendo un hombre como tú y como yo, como tú mi hermana y como yo, nacido de sangre y de carne, Juan impone, Juan nos representa a cada uno de nosotros en ese bautismo. Como pecadores, como malos. Y no importa los pecados ni lo que haya acá. Juan me representó a mí. Cuando impuso las manos en el Señor Jesucristo, Él trasladó mi pecado al Señor Jesucristo. Allí lo traslada e impone sus manos. Por eso cuando viene, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Impone sus manos y traslada todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Todo, mi hermana, lo traslada allí. Eso es lo que hace Juan. Por eso no hay otro más grande. Lo que vimos ayer era el testimonio. Enderezad el camino del Señor. Enderecemos nuestros pensamientos. Enderecemos nuestro corazón. Porque Él va a venir a morar. Porque esta es la morada del Señor. E impone las manos. Traslada mi pecado. Y ahí es donde el Señor Jesucristo inicia su ministerio aquí en la tierra. Desde ahí, después del bautismo, el Señor Jesucristo inicia el ministerio, donde empieza a enseñarnos, donde empieza a mostrar quién es el Padre, la misericordia, que Él es para nosotros, que no hay otro fuera de Él. Y hay mucho más, porque hay otro becerro en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué tiene que ser el Señor Jesucristo así mostrado? ¿Y por qué realmente Él tiene que iniciar y caminar sobre esta faz de la tierra para mostrarse? Allí también tenemos otro becerro, que si quieren pueden buscarlo en Google, Azazel. ¿Y cuál es esa importancia? ¿Y por qué Él camina entonces? Y se muestra en toda esa cruz para nosotros. Bendito sea mi Señor. Si mañana tenemos tiempo podemos ver, porque esto realmente es mucho más largo, es mucho más. Si el Señor me lo permite, mañana también iniciamos y seguimos con este estudio.
Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, que esta palabra, Señor, no sea olvidada, que penetre al corazón, Señor, de cada uno de nosotros, que no nos olvidemos, Señor, y que es verdad, que es cierto. Mi pecado fue trasladado al Señor Jesucristo, Señor. En el nombre de nuestro amado, que Él nos amó primero, que Él es antes de mí, antes de cada uno de nosotros. Él es, y Él es el que nos ha librado, nos hace libre, Señor. Que podamos entender esa libertad para vivir en ella. En tu nombre, Señor Jesús, te doy muchísimas gracias. Amén, amén y amén.